Cómo la camarera escuchó en el pasillo y salvó al director ejecutivo, el sonido del piano parecía sellar el silencio entre las mesas. Suave, preciso, casi tímido, una especie de melodía que se instala sin pedir permiso. Ese era el refugio de Adrián Morel, un hombre que rara vez encontraba silencio. Su vida era un mosaico de compromisos, plazos y reuniones que valían fortunas. Por si fuera poco, el éxito le servía de corona y de jaula. Pero al mediodía había un descanso, el ritual secreto que nadie en la empresa conocía. Todos los días, sin excepción, cruzaba las puertas de cristal de un pequeño bistró francés en el centro de la ciudad y siempre se sentaba en la misma mesa, la número 9, frente al invernadero. Era el único lugar donde Adrián aún podía sentir el paso del tiempo, el aroma a pan recién hecho, el tintineo de las copas, el tenue aroma a lavanda que emanaba de la cocina. Allí, el mundo se detuvo. No buscaba estatus ni nostalgia por París. Buscaba a alguien. Clara del Moncé llamaba, camarera de almuerzo, con un uniforme impecable, paso ligero y una sonrisa que no necesitaba ensayo. Su cabello castaño cálido siempre estaba recogido en un moño sencillo, y había una calma en su mirada que parecía incompatible con el ritmo frenético de bandejas y pedidos. Adrián no sabía casi nada de su vida, pero sabía que anotaba cada pedido de memoria, que recordaba su vino favorito y que llamaba a su plato el de siempre. ¿Lo de siempre, señor Morel? Sí, Clara, es el mejor. Momento de mi día. Fue una frase breve, pronunciada entre risas y servilletas, pero contenía una verdad silenciosa. Allí, en esa mesa, Adrián era un hombre común y corriente. No el empresario multimillonario de las revistas de negocios, ni el visionario tecnológico europeo, sino alguien que encontraba paz en la amabilidad de un desconocido. Le gustaba cómo Clara lo trataba, sin reverencia, sin miedo, sin esperar nada a cambio. Había algo raro en ello, algo que no podía comprar, ni con todo el dinero que tenía. Quizás por eso volvía cada día, para recordar que la humanidad aún cabía en un simple intercambio de miradas y palabras. Pero esta serenidad tenía que terminar, y siempre terminaba el tercer jueves de cada mes. La cena familiar, la tradición que no se atrevió a romper. Esas noches, el mismo restaurante, el mismo santuario de tranquilidad, se convertía en escenario de tensión. Adrián cenaba con su prometida Isabelle Marchand y sus padres, Enrique y Geneviève Marchand, representantes de un antiguo linaje francés tan orgulloso como frío. El ambiente, antes ligero, se volvió pesado y formal. La risa espontánea de Clara desapareció, sustituida por otro camarero, un hombre mayor y metódico que lo tomaba todo como una ceremonia. Adrián había preguntado una vez por ella, pero el camarero simplemente respondió: «Está fuera de servicio». Una coincidencia que se repetía con irritante precisión, y él fingió no darse cuenta. Isabela era la definición de la perfección estética, su cabello rubio peinado con disciplina, sus ojos azules que conocían el peso de una mirada bien calculada, su postura impecable. Adrián la amaba, o creía amarla. Le encantaba cómo parecía completar la imagen de la vida ideal que había construido. La compañera sofisticada, la esposa llena de acontecimientos, la sonrisa que abría puertas. Pero lo que sentía esas noches no era amor, era incomodidad. Los Marchand se hablaban en francés,
un idioma que él apenas entendía. Henri tenía la costumbre de contar largas historias sobre primos en Lyon o asuntos familiares, y Geneviève lo acompañaba con risas suaves y miradas cómplices. Isabela a veces traducía: «Son solo viejas historias, mi amor, cosas de familia», pero Adrián, acostumbrado a tratar con magnates y políticos, sabía cuándo era el sujeto y no el invitado. Vio el extraño brillo en los ojos de Henri, la leve sonrisa en el rostro de Geneviève, y comprendió, incluso sin entender las palabras. Hablaban de él y de una manera que lo hacía sentir pequeño. Después de la tercera cena, intentó interrogar a Isabela en el coche. «¿Por qué no hablamos en inglés o italiano? Ya sabes que me pierdo por completo». Ella suspiró. Su tono era casi de paciencia maternal. «Adrián, querido, es el idioma de mi familia. Se sienten más cómodos. Te lo estás imaginando». Quería creer. Lo deseaba tanto que terminó tragándose su incomodidad. Era un precio pequeño a pagar por un amor tan grande, se dijo. Después de todo, casarse con Isabela era unir mundos. Su elegancia sería el complemento perfecto para su vida controlada y predecible. Hasta esa noche. El tercer jueves de diciembre, el último antes de la boda. La cena empezó igual que cualquier otra. Risas francesas, vinos caros y él aislado en su propio silencio. Pero algo cambió. El camarero de siempre no apareció. En su lugar, una joven nerviosa vino a disculparse y a anunciar que otro empleado se haría cargo de la mesa. Y entonces, como si el destino hubiera decidido intervenir, Clara apareció. El corazón de Adrián reaccionó antes que su razón. Ella sonrió, pero había algo diferente en sus ojos, debajo del profesionalismo. Una sombra de preocupación que nunca había visto antes. «Buenas noches, señor Morel. No esperaba verlo aquí. Ni siquiera esperaba verte», respondió, y por un momento se olvidó del resto de la mesa. Pero ese reencuentro, que parecía inofensivo, sería el comienzo del colapso. Porque esa misma noche, entre copas y palabras dichas en francés, Clara escucharía algo que cambiaría el destino de Adrián y lo salvaría de un juego cuyo premio era su propia ruina. Clara percibió el cambio como quien oye el chasquido de una cuerda en medio de una orquesta. Hasta entonces, la conversación de Henri y Geneviève no había sido más que anécdotas en francés. Viñedos, primos viejos, un internado en Dijon. De repente, el timbre cambió. Las palabras técnicas surgieron como cuchillas. Apoderado, mandato, transferencia irrevocable. Se pronunció con orgullo el nombre de un notario, seguido de una breve carcajada de Isabela. El cuerpo de Clara reaccionó antes que su mente. La jarra de agua tembló entre sus dedos, su rostro palideció. La intuición hizo el resto. Esto no era un recuerdo familiar, era una operación. Se alejó con un apenas audible «disculpe» y por un momento fingió pulir vasos en la barra. Observaba la mesa de reojo. Isabela inclinándose hacia sus padres, Henri gesticulando con la confianza de quien cree tener todas las de ganar, Geneviève sonriendo con labios finos. Adrián, al otro lado, intentaba seguirle el ritmo, aferrándose a su propia cortesía. «Te están utilizando», pensó Clara, sintiendo que una vieja ira, aprendida en casa, regresaba como una fiebre. Respiró hondo y se decidió. Cuando Adrián se levantó para ir al baño, ella lo siguió. En el estrecho pasillo, bordeado de fotografías en blanco y negro, lo agarró del brazo. Su toque era firme, urgente. «Adrián», el señor se evaporó como una formalidad. «Inútil. Escucha con calma, no vuelvas a la mesa, tienes que salir de aquí ahora mismo». Sus ojos se abrieron, en algún punto entre confundido e incrédulo.
¿Clara? ¿Pasa algo? ¿Estás pálida? Hablo francés desde niño. Lo entendía todo. Ellos, jadeó, están organizando el papeleo para tu viaje. Isa y sus padres quieren que firmes documentos en Francia que parecen burocracia doméstica, pero en realidad son poderes notariales y transferencias. Perderías el control de tus cuentas y activos clave. El pasillo parecía estrecharse. Adrián presionó la mano contra el azulejo para tantear el mundo. Eso no puede ser verdad. Isabela no... Intentó terminar la frase, pero su propia voz lo traicionó. La duda estaba ahí, como una antigua grieta que se llena de repente. Anoté el nombre del notario. Clara sacó del bolsillo del delantal un trozo de servilleta con escritura apresurada. Se basaron en la barrera del idioma. No te fíes. Lo leyó, tragó saliva con dificultad y algo en su expresión cambió. Una capa de náuseas y otra más abajo de hielo. El hombre acostumbrado a tomar decisiones a sangre fría regresó a su puesto. Gracias, dijo lentamente. Vuelvo a la mesa, no hay problema. Puedo inventarme que estabas enfermo. Clara lo agarró del brazo otra vez. No tienes que enfrentarte a ellos todavía. Si corro, reaccionarán desde otro ángulo. Respiró hondo. Terminaré esta cena como si no supiera nada, pero te necesitaré. Estoy aquí. Regresaron al salón por caminos separados. Adrián reapareció con una sonrisa tímida. Se sentó y tocó la mano de Isabela con el mismo cariño de siempre. Ella lo escrutó como quien mira un escaparate. Henri levantó su copa. A la familia. Por la familia, respondió Adrián, y el cristal tintineó sin poesía. Dentro catalogó. Cuando Jean-Pierre hacía bromas, apretaba el puño. Cuando Geneviève mentía, jugueteaba con su collar. Cuando Isabela creía tener la sartén por el mango, sus ojos se oscurecían. Lo anotó, sin libreta. De madrugada, no. Durmió. Caminaba de un lado a otro por la habitación como quien mide un terreno. El dolor llegaba en oleadas, pero su instinto de supervivencia lo transformó en un mapa. Llamó Mateo Rivas, un investigador privado al que había recurrido solo una vez, años atrás, para desactivar un intento de chantaje corporativo. Necesito todo sobre Henri y Geneviève Marchand y sobre este notario. Leyó el nombre en la servilleta. Cuentas, demandas, socios, hábitos y total discreción. 3 días para una. Panorámica. 1 semana para la profundidad, respondió Mateo secamente. Adrián también escribió al departamento legal. No se permiten firmas en idioma extranjero sin traducción jurada y mi presencia física. Revoquen cualquier orden judicial pendiente. Auditen el acceso al banco hoy mismo. Cerró las ventanas, dejando entrar el frío. Clara se convirtió en sus ojos en el bistró. Sin hacer alarde, se guardó una pequeña grabadora de voz en el bolsillo del delantal. Mientras servía café y retiraba los platos, grabó frases sueltas que juntas formaron la estructura del plan. La risa de Henri después será poético. La observación de Geneviève sobre las personas ingenuas que confían en el amor, la certeza de Isabela. Firmará cualquier cosa si se lo pido amablemente. Clara llevaba estos fragmentos a reuniones furtivas con Adrián, pequeños cafés en barrios donde nadie fotografiaba a celebridades, bancos de parques bajo la sombra de árboles centenarios. En estas conversaciones nació algo más. Aún no era romance, sino una confianza poco común. Él, que medía las palabras como quien sopesa el riesgo, empezó a compartir fragmentos de sí mismo que no cabían en los informes. El chico del barrio obrero, la madre que le recordaba que la amabilidad no es debilidad, la soledad que no se resuelve con vistas panorámicas. Clara escuchaba sin intentar arreglar nada.
Ofrecía té, silencio y, cuando era necesario, estrategia. Si el lenguaje es su arma, desarmémosla, propuso Adrian. Enséñame lo que realmente importa. Las clases eran sobre la guerra, términos legales, trucos de conversación, la diferencia entre una fuerza y uno mandato, insultos barnizados. En 2 semanas ya estaba captando el veneno de el ingenuo sin pedir traducción. Cada nueva palabra le hacía retroceder 1 centímetro de terreno. Mateo trajo la primera tanda de trapos sucios, negocios familiares que quebraron tras extrañas transferencias, socios de larga data en litigios discretos, el notario involucrado en turbias reorganizaciones de activos, nada que por sí solo pudiera derrumbarse, todo, en conjunto, apestaba a repetición. Faltaban voces, y Clara las trajo. Le entregó a Adrián una memoria USB con grabaciones de audio que al principio eran provisionales y pronto se volvieron indiscutibles. El trío, confiado en la fuerza del francés, dejó todo el mapa entre líneas. ¿Cuándo confrontar?, preguntó. ¿Cuándo creen que están ganando? La última cena fue celebrada por Isabela con vino. Estudiado entusiasmo. Celebremos la casa de la Costa Azul, mi amor, qué sorpresa. Adrián asintió, operando entre bastidores, el maître avisado, 2 agentes de paisano entre los clientes, el equipo legal a 1 cuadra con traducciones y un aviso extrajudicial impreso. Él mismo llegó unos minutos antes y acordó con Clara unas señales sencillas. Un paño sobre el hombro para ahora, una taza especial de porcelana para entra la policía. Llegaron con la pompa de la seguridad. Isabela radiante, Henri oliendo a roble llegó, Geneviève con perlas que temblaban como comas, brindis, risas a nuestra casa. Isabela luego deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Minutos para alinear el espíritu del acuerdo, dijo en un portugués empalagoso. ¡Qué bonito!, dijo Adrian con una sonrisa. ¿Y en qué idioma celebraremos nuestra unión?, preguntó en un francés tan claro que no dejó lugar a dudas. Hubo un microsegundo de silencio que solo los entrenados pueden percibir. Isabela parpadeó lentamente. La primera señal de alerta. Henri rió para recomponerse. «Ah, Adrián, tú también hablas», comentó condescendientemente. «Lo suficiente como para no firmar mi ruina», respondió sin dejar de sonreír. Hizo un gesto discreto. Clara, al otro lado de la sala, colocó la taza de porcelana a juego sobre la encimera. 2 personas se levantaron de mesas diferentes. Adrian abrió otra carpeta, la suya, imágenes impresas de transferencias familiares y finalmente el código QR que reproducía el audio. La voz de Jean, alta y clara. Sería poético desnudarlo en casa. A de Isabela, él firma todo si se lo pido con ternura. Geneviève, los ingenuos que confían su fortuna al amor. La música se detuvo. El maître, en silencio, atenuó las luces a medias. Los agentes se acercaron discretamente. El abogado de la empresa entró, presentó el aviso y ofreció traducciones juradas para lectura inmediata. No hubo escena dramática. Hubo una restricción metódica. Se recogieron los documentos. Se confiscó el maletín de Isabela y el notario, que esperaba en una mesa al fondo, fue escoltado fuera. Isabela intentó tocar el brazo de Adrian, pero éste retrocedió 1 centímetro que valía un abismo. «Esto es un malentendido, mi amor», ensayó. «Amor mío, lo malgastaste con audios», respondió en voz baja. «Ahora solo hechos». El bistró se vació con cuidado. «Problema técnico en la cocina», anunciaron. Las sillas, el mantel, el olor a vino caro y un silencio que hacía ruido permanecieron.
Adrian no se calló, ni se emocionó. Se sentó y miró fijamente el vaso aún húmedo de Isabela como si observara un fantasma. Clara llegó despacio, sin hacer preguntas, y se detuvo a 2 pasos de distancia, una presencia como la de un Oporto. «Se acabó», dijo finalmente. «Se acabó», confirmó. Los días siguientes fueron un inventario de lo invisible. La justicia cerró lagunas legales. Mateo remitió expedientes a las autoridades competentes y la prensa solo recibió lo que servía al bien público. Isabela y los Marchand se enfrentaron a lo que siempre habían delegado: las consecuencias. Adrián, por primera vez en mucho tiempo, se quitó el reloj y dejó el móvil en el cajón. Deambuló sin rumbo. Cocinó un plato sencillo. Descubrió que el hambre y el apetito no eran lo mismo. Le llevó flores a Clara, girasoles, porque la luz necesita un espejo. Su apartamento era pequeño, lleno de plantas y libros torcidos. El desayuno se convirtió en una tarde de conversación. Habló de su padre, que se iba temprano, de su madre, que vendía pasteles para ayudarla con sus estudios, de los temores de que una vida de lujo solo cambie. Ella le contó de su hermano, que se endeudó, porque reconoce a los depredadores a distancia y de trabajar hasta altas horas de la noche para pagar la matrícula. Intercambiaron silencios agradables. «Me salvaste», dijo simplemente. «Te salvaste cuando creíste», respondió ella. «Simplemente abrí la puerta». La rutina finalmente adoptó un nuevo ritmo. Las lecciones de francés se convirtieron en juegos íntimos. Adrian empezó a apreciar las palabras por su sonido, no por su riesgo. «Mi corazón». Se rascó y Clara rió, sin pestañear. Un sábado caminaron por la orilla del río y no hablaron del pasado. Hablaron de comidas de la infancia, de libros que ya nadie lee, de cómo cambia la ciudad ante sus ojos. Meses después la llevó al bistró, no como escenario para un daño, sino como escenario para un comienzo. El maître lo sentó en un rincón con vistas al invernadero. Cuando el camarero le preguntó qué quería, Adrian respondió en un francés suave: «Su plato, el suyo, el vino perfecto». Clara arqueó las cejas con orgullo y ternura en la mirada. «Tuve la mejor maestra», dijo, tomándole la mano a través de la toalla. «Quiero que este lugar guarde otro recuerdo, no la noche en que casi me lo arrebataron todo, sino la noche en que empecé a comprender lo que significa tener a alguien con quien compartir». El piano reanudó su son, y por primera vez la melodía no parecía pedir en permiso, sino bendecir. Afuera, una suave brisa agitaba la hiedra de la fachada como si indicara «adelante». Y allí, entre el sonido de los platillos y una risa que ya no necesitaba ocultarse, Adrian comprendió que ciertas guerras existen para que podamos llegar al otro lado sanos y salvos. El invierno se alivió como una manta que se retira lentamente. Sin la sombra de los Marchand, la ciudad parecía más amplia. O quizás fue Adrian quien, poco a poco, se sintió más cómodo consigo mismo. Las mañanas volvieron a la rutina del bistró, pero a otro ritmo. Llegaba más temprano, a veces solo para ver a Clara acomodar los cubiertos y encender las lámparas de mesa como quien despierta a un pequeño planeta. Otras veces esperaba afuera y caminaban juntos hasta la esquina, compartiendo un croissant en un silencio confortable. Los pasos prácticos continuaron, fríos y necesarios. El equipo legal de Adrian desmanteló mandatos y cerró lagunas legales que el amor alguna vez consideró inofensivos. Mateo Rivas envió informes a las autoridades francesas. El notario infalible atrajo atención no deseada.
Los contactos de Henri aparecieron en lugares donde ser recordado es lo peor que puede pasar. Isabela intentó enviar algunos mensajes, una docena de palabras mesuradas por aquí, un «tenemos que hablar» por allá, todos respondidos con la formalidad de una declaración. «Habla con mi equipo». El pasado llamó a la puerta y encontró un timbre desconectado. Clara vio cómo su mundo se reorganizaba como quien aprende a caminar de nuevo. No hacía comentarios sobre cada paso, ofrecía el brazo cuando el suelo se inclinaba. Una tarde fría y gris encontró a Adrián sentado en el banco de la plaza frente al bistró, con un café enfriándose en las manos. «¿Sabes qué me asombra?», dijo con la mirada perdida, «que un plan tan cínico pudiera encajar con las pequeñas y genuinas bondades que experimenté allí. Es como si la misma canción tuviera notas en dos escalas. Ese es el truco de...» «La maldad elegante», respondió Clara. «Elige un entorno hermoso para parecer menos cruel, pero aprendemos a oír el rasgueo entre las notas». Él sonrió con suficiencia. Eso, viniendo de ella, sonó a explicación y a cura. En el bistró, el maître empezó a colocar a Clara a propósito en mesas difíciles. Parejas que hablaban en voz alta, empresarios que confundían las propinas con licencia para ser groseros, turistas impacientes. No estaba castigando, estaba entrenando. Clara sirve como quien negocia diplomáticamente, dijo. Adrián financió discretamente una renovación, reemplazó el sistema de escape, actualizó la iluminación de la cocina y ajustó el aire acondicionado. «No quiero un cartel con mi nombre», advirtió. «Quiero mejor comida para quienes trabajan a puerta cerrada». El dueño asintió, conmovido por el tipo de inversión que no da una imagen bonita. Un viernes por la noche, el bistró estaba a reventar. Un grupo ruidoso en la gran mesa del centro hablaba en voz alta en otro idioma, no francés, pero con el mismo cliché de «no me entenderás». Uno de los hombres, ya embriagado por el vino y la vanidad, le chasqueó los dedos a Clara como si llamara a un camarero imaginario. «Señorita, más vino, y rápido», dijo, con una pronunciación que cortaba las vocales. Clara tomó la botella con profesionalidad. El hombre palpó la etiqueta, fingió saber más de lo que sabía, y al devolvérsela, se tocó los dedos donde no debía. El tiempo se detuvo 1 milímetro. Adrián, desde la mesa de la esquina, vio el gesto y el instinto se apoderó de él. Pero se quedó. Vio lo que ella haría. «¿Puedo sugerir otra etiqueta que maride mejor con tu pedido?», dijo Clara con la misma voz. «Esta realza la sal del plato y con el alcohol que ya has consumido podría amargar. Si no te convence, la cambiamos». El hombre, sorprendido por la vanidad, dio un paso atrás y otro hacia adelante. «¿Entiendes el vino?». «Entiendo a la gente que tiene prisa», respondió en voz baja. «¿Y cómo evitar dolores de cabeza mañana?». La risa estalló por todos lados. La tensión se evaporó. El grupo aceptó la sugerencia del experto. Adrián relajó las manos bajo la mesa. Había fuerza en la forma de ser silenciosa de Clara. Había un pacto silencioso allí. No necesitaba salvar a alguien que sabía cómo protegerse. Al final de la noche, el mismo hombre dejó una generosa propina con una burda nota de disculpa. Clara se la guardó sin convertirla en un trofeo. La gente que aprende hace del mundo un lugar mejor. Comentó más tarde en el callejón lateral, tomando aire. «¿Y qué pasa con la gente que no aprende?», preguntó Adrián. «Será una historia para la mesa de mañana», respondió ella riendo.
Las lecciones de francés migraron a un cuaderno con la tapa arrugada. Ya no eran urgentes, eran íntimas. Clara escribió pouvoir, mandat, procuration y luego, juguetonamente, câlin, rire, foyer. Él repetía la R, como si saltara a la comba con las vocales, y ella corregía con una regla invisible. Adieu. Veces se invertían. Adrian le enseñó a Clara a cortar un contrato como quien deshace un nudo ciego. Las cláusulas son puertas ocultas, decía. Lee buscando pomos. Ella tomaba notas. Estos intercambios crearon un nuevo lenguaje entre ellos, con su propia gramática. La atención como sujeto, la verdad como verbo. Fue Clara quien, en voz baja, sugirió que Adrián llamara a su madre. Le llevó un tiempo entender por qué. Porque todas las traiciones que duelen tienen que ver con cosas del pasado. Explicó. A veces pensamos que la herida es reciente, pero nos habla de otras viejas. Él llamó. Su voz, con su acento de barrio, llegó como una sopa que olvidamos que sabemos preparar. «Hijo mío», dijo, y todo encajó. Hablaron de su infancia, de su padre que se fue pronto, del anhelo de pertenencia que trajo consigo victorias y dificultades. Al colgar, Adrian se dio cuenta de que había respirado diferente durante la llamada, como si se enderezara las costillas. Las noticias sobre los Marchand se filtraron, inevitablemente, no con un escándalo que acaparara titulares, sino con el tono sobrio de las demandas en curso. Un comentarista económico habló de estructuras familiares opacas en una columna. En los grupos de inversores, el nombre de Henri empezó a ir acompañado de asteriscos. Isabela, por su parte, optó por el escenario predecible. Redes sociales con subtítulos sobre malentendidos y difamación. Viejas fotos en blanco y negro, como si la nostalgia pudiera borrar las huellas. Adrian no respondió. Su silencio esta vez fue una elección, no impotencia. Un domingo por la tarde apareció en el bistró sin avisar, con un paquete atado con una cuerda. «Presente», dijo torpemente. Clara lo abrió. Un delantal de lona gruesa, bolsillos profundos y costuras reforzadas. Dentro de uno de los bolsillos, una pequeña libreta con funda de cuero y elástico. «Para tus notas de bodega», explicó. «Y para las historias que finges no tener tiempo para escribir». Ella sonrió. Mientras se ponía el delantal, él se dio cuenta de algo simple que aún no se había permitido comprender. Le gustaba verla ocupar espacio, no solo sirviendo, sino tomando decisiones. El maître, al notar la escena, se acercó con una noticia. «Estamos estrenando una nueva carta de vinos. Clara me dijo que le gustaría obtener una certificación. Si el tiempo o el dinero son un problema, podemos organizarnos por turnos». Y miró a Adrian por encima de sus gafas. «Tenemos amigos a los que les gusta invertir sin presumir, ¿verdad?» «Sí», respondió Adrián sin pretensiones, «y conozco un curso con un sumiller brasileño que es un maestro». Clara aceptó con la condición innegociable de pagar la mitad. «No quiero que se convierta en el proyecto de alguien», dijo. «Quiero saber que lo he logrado. Entonces pagaré la otra mitad y tendré un descuento emocional», bromeó. «2 tazas de alegría a la semana». «2», confirmó ella. El viento cambió de dirección. En una tenue noche de luna, Clara terminó su turno temprano y caminaron sin rumbo. Pasaron el puente donde el agua traía reflejos como letras mojadas. Se detuvieron frente a una librería de segunda mano con libros apilados en columnas torcidas. Dentro, un ejemplar desgastado de Madame Bovary parecía estar mirándolos. Adrián lo hojeó, encontró una vieja dedicatoria. «Para que nunca olvides que el deseo sin verdad es una trama barata». Se rió y se la enseñó a Clara.
Se fueron con el libro, 2 revistas viejas y una lista mental de películas para ver en casa. En casa. La palabra apareció sin esfuerzo. He estado evitando esa palabra, admitió, ya en la acera. Durante un tiempo, casa era un lugar caro y con mucho eco. El hogar no es el silencio, dijo Clara. El hogar es el sonido que estamos dispuestos a compartir. Se quedaron quietos un segundo más de lo que lo harían 2 amigos. Adrian consideró pegar su cara a la de ella, pero no presionó el reloj. Cuando está destinado a ser, el tiempo coopera, se recordó. Y el tiempo, por fin, estaba aprendiendo su nombre. Mateo cerró el círculo con un informe final. Procedimientos abiertos, cooperación internacional, cuentas supervisadas. No es un baile rápido, advirtió, pero el ritmo es el adecuado. Adrián le dio las gracias con la única moneda que le importaba al detective. Cuando quieras salir de las sombras, hay una silla para ti. Escribió, sabiendo que rara vez la aceptaría. Al final, una observación curiosa. El notario había estado involucrado años atrás en un caso de protección de activos que derivó en un escándalo doméstico. Estándar, comentó Mateo. Reciclan trucos. Adrián lo leyó y sintió algo antiguo, una indignación que no pide aplausos. Fue entonces cuando tuvo la idea que solo surge cuando cerramos un ciclo: crear un programa de educación financiera para jóvenes sin red social, clases nocturnas, asesoría legal básica, contratación y fraude emocional. No era una oportunidad para fotos, era un antídoto. Invitó a Clara a nombrar la iniciativa. Escuela de Pomos, sugirió, para quienes quieran aprender a encontrar salidas y reconocer puertas falsas. Él se rió. Se quedó. La primera reunión oficial, sin un bistró cerca, tuvo lugar un martes lluvioso. Adrian cocinó, sin estrellas Michelin, un simple risotto con caldo de verduras que había preparado esa mañana y tomates asados que estallaban en la boca como recuerdos entrañables. Clara trajo una botella joven con una acidez vivaz y pan rústico aún caliente que ella misma había horneado el domingo. Comieron en la barra, de pie, entre cubiertos prestados y un paño de cocina a cuadros. Hablaron del miedo a no estar a la altura, de la tentación de confundir cautela con control, de la alegría específica de las pequeñas victorias que nadie ve. Al final, sin palabras, apoyó la frente en la de ella. Sintió el aliento de Clara como una suave ola. Se besaron con una dulzura sin urgencia. Estaba seguro. El mundo exterior emitía sus ruidos habituales. Allí, dentro. Era la primera vez que la casa se sentía como un hogar. No resonaba, era acogedora. No hubo propuesta con fuegos artificiales. Hubo hábitos que se arraigaron hasta convertirse en un asunto de 2 personas. Clara aprendió a desenvolverse en la oficina de Adrian y descubrió que tiene 3 tics cuando se concentra: el bolígrafo, la taza, la ceja. Adrian aprendió que cambia la disposición de las plantas según las estaciones: luz, corriente de aire, estado de ánimo. Los domingos se llenaron de mercados, flores baratas, películas con subtítulos y siestas reparadoras. A veces, a media tarde, anotaba en su cuaderno de cuero las sensaciones de la noche anterior. La mesa 6 discutió sobre política y postres. La camarera 1 aprendió a decir que no. Un niño me enseñó un dinosaurio de servilleta. Él los leía más tarde, con la envidia bondadosa de quien sabe cómo nombrar la vida cotidiana. El bistró, a su vez, adquirió una nueva atmósfera sin cambiar su esencia. El maître añadió un discreto menú sugerido por C. Delmont
Al final de la carta, los comensales más atentos comenzaron a pedirle recomendaciones a Clara, quien ahora cursaba la certificación, con los ojos aún más brillantes al hablar de acidez, taninos y textura. Adrián observó ese brillo como si viera a alguien bailar a su propio ritmo por primera vez. Pensó, así se defiende la vida, con el trabajo bien hecho y el cariño bien dado. Al llegar el otoño, Isabela envió su último mensaje. Lo siento por todo. Ya no había... Más, mi amor, ni más promesas, ni más defensas. Adrián lo leyó y no sintió ni rabia ni añoranza. Sintió distancia. Respondió con 2 palabras. Yo también. Y por primera vez, la frase no fue un juego, fue un cierre. Esa misma semana, decidió lo que, en el fondo, ya había estado decidiendo. Se presentó en el bistró al final de su turno y le pidió a Clara que diera un paseo. Se detuvieron frente a su edificio. Las luces de casa ya no eran frías. Una hilera de libros se extendía por la sala como un puente. En el aparador, 2 tazas idénticas esperaban a que se destilara el vapor. Pasé 2 años intentando construir una vida como la de una telenovela, dijo con humor sereno. Hermosa por fuera, vacía por dentro. Creía que necesitaba apellidos y ambientes. Me equivoqué. Necesito esto, una mesa con migas, una hogaza de pan en el horno, un reloj que marque para recordarme que alguien debe salir a las 8. Quiero, suspiró, compartir mi dirección contigo. Clara no respondió de inmediato. Puso la mano sobre su pecho, donde su camisa formaba una tienda de campaña. Luego dijo, el hogar es un sonido compartido, ¿recuerdas? Si prometemos seguir tocando la misma melodía, diré que sí. Se rió aliviado, con los ojos llenos de lágrimas que no pedían permiso. Abrieron la puerta. La sala los recibió con el sonido de la tecla correcta. De fondo, el piano de un vecino practicaba una melodía sencilla. Adrián reconoció 3 notas y comprendió. Aprendería el resto tocando. El lanzamiento de la escuela del pomo de la puerta ocurrió una noche clara de sábado, en el salón comunitario del barrio donde creció Adrián. Sin focos, una mesa sencilla con café, pan y un cartel hecho a mano. Aprende a abrir puertas y a reconocer las falsas. Mateo apareció apoyado en la pared, como si no perteneciera a la fiesta, pero le importara. La madre de Adrián llegó con un vestido de flores y lágrimas en los ojos. Trajo empanadas, porque un evento sin empanadas no crea recuerdos. Clara dispuso las sillas en círculo, para que nadie se quede atrás, y pegó un guión en la pizarra, tan directo como acogedor, con tratos básicos, golpes emocionales, cómo pedir ayuda, cómo decir no. Adrián abrió la velada sin discursos grandilocuentes. Relató algo que nunca había compartido en público, el día de adolescente, que firmó un recibo de una tienda sin leerlo y vio a su madre pagar en silencio un interés desgarrador. Prometí aprender a leer las puertas. Hoy prometo enseñar a otros a hacerlo mismo. La sala quedó en silencio, para bien. Entonces, Clara dirigió un ejercicio práctico. Grupos con casos reales. Una propuesta de sociedad que requiere un poder notarial. Un contrato de arrendamiento con demasiadas letras minúsculas. Una relación que requiere contraseñas como prueba de amor. Convirtió un tema espinoso en una oportunidad para conversar, sin humillar a nadie. La primera reunión terminó con aplausos que no eran de ostentación, sino de reconocimiento. Al final, la madre
De Adrián pidió hablar tímidamente. Mi hijo siempre corría adelante. Hoy se paró a tomarme de la mano. Abrazó a Clara con una gratitud que no fue acompañada de palabras. Clara le correspondió con el respeto más excepcional, el de alguien que ingresar sin tomar el lugar del otro. Los días siguientes transcurrieron con una rutina tranquila y discreta. Clara dividía sus turnos en el bistro con sus clases de certificación. Adrián compaginaba las reuniones con 2 noches a la semana en la escuela. La casa se llenaba de detalles inesperados. Una cesta con el correo por pares, un perchero con 2 abrigos mojados, un tarro de galletas que siempre estaba medio vacío, como si alguien hubiera pasado por solo una. El piano del vecino del piso de arriba se hacía sentir con escalas inciertas a medida que avanzaba la tarde. A veces, la ventana abierta dejaba entrar el olor de la calle, y todo el mundo parecía posible. Un martes húmedo, Clara encontró una caja larga atada con una cuerda en el recibidor. Dentro, un teclado ligero, sencillo, con auriculares y una nota, para cuando el vecino se canse o para cuando quieras componer tu propia banda sonora. Ella rió a carcajadas. En la cocina, Adrián fingió modestia. Siempre he querido aprender 4 acordes. Dicen que con 4 puedes disculparte, declararte amor y abrir una noche. A partir de entonces, tuvieron un ritual. Ella aprendió a leer diagramas de acordes. Él jugaba con un error para reírse y a veces terminaban inventando una melodía que sonaba como una frase familiar. Estoy en casa. A segunda clase, el aula de la escuela se llenó rápidamente. Llegaron jóvenes con contratos de prácticas confusos, mujeres con historias de amor que exige pics, hombres desconfiados de propuestas milagrosas. Mateo dio una lección seca y luminosa sobre las huellas que dejan las estafas. La madre de Adrián enseñó a hacer un libro de cuentas con bolígrafo y regla, porque la tecnología borra, el papel perdura. Durante el descanso, Clara mostró una diapositiva con 2 palabras: límites y pertenencia. A veces, el no es la respuesta correcta, dijo. Alguien al fondo suspiró, como si por fin entendiera el mapa. Cuando llegó el desayuno con aroma a manzana, Adrián decidió que era hora de cenar en casa con la invitada que faltaba, su madre. Pasó la mañana experimentando con los condimentos. Clara puso la mesa con un mantel claro, 2 ramas de eucalipto, servilletas de tela y los platos demasiado bonitos para el día a día, que decidieron usar de todos modos. El menú era sencillo y cariñoso: sopa de calabaza y jengibre, receta de su madre, pollo asado con hierbas, perfeccionado por Clara, y una tarta rústica de pera que no necesitaba ser perfecta para ser inolvidable. El timbre sonó temprano. Mamá entró con un jarrón de violetas y una emoción incontenible. Examinó la casa con los ojos de quien ya había armado y desarmado el mundo con poco esfuerzo. La estantería inclinada, el paño de cocina secándose en el horno, el delantal colgado, el teclado junto al sofá. Es hermoso cuando una casa descansa, dijo, sin darse cuenta de que lo decía todo. La cena transcurrió sin problemas. En algún momento, la madre le pidió a Clara que le enseñara a pronunciar foyer, y tras 2 intentos, la palabra se convirtió en una risa. Contaron historias de la infancia, hablaron de los miedos que nutren y de las veces que la vida recompensa con bondad. Casi al final, Adrián se levantó, fue al aparador y regresó con una pequeña caja de madera. No era un anillo, era una llave, una vieja con la cabeza tallada, sujeta a un sencillo llavero metálico. Dentro de la caja había un sobre con 2 copias de un documento. No me sorprende, dijo,
con la voz temblorosa cuando acierta. Hablamos de sonido dividido, de afinar nuestra música. Quiero oficializar lo que ya es contrato de arrendamiento a 2 nombres. Y dio la vuelta al sobre. Los estatutos del Colegio Massanetas, con la Clara Delmont como cofundador y guardián de la misión. El fondo que sustenta la escuela está protegido. Nadie lo toca sin su consentimiento. Clara no respondió de inmediato. Tocó la llave con las yemas de los dedos como para comprobar su temperatura. Luego miró a la madre de Adrian, quien asintió con una sonrisa elocuente. «Acepto», dijo finalmente. «No por la llave, sino porque entiendes que la casa no es tuya, es nuestro». La madre aplaudió suavemente. Alguien arriba había dejado la ventana abierta y la brisa de Middlesex. La ciudad entraba. 2 días después, en el bistró, el maître colgó discretamente una foto en blanco y negro cerca de la barra. Un grupo de personas sentadas en círculo, con cuadernos en el regazo, y las palabras límites y pertenencia escritas en la pizarra. Debajo, un pie de foto, puertas que se abren desde dentro. Los clientes más atentos comenzaron a hacer preguntas y Clara, ahora con su primera certificación completada, describió, sin pretensiones de autobombo, cómo funcionaba la escuela. Una joven que trabajaba en un salón de belleza ofrecía servicios gratuitos a los estudiantes. Un abogado local se ofreció a revisar los contratos de prácticas. Un panadero prometió donar pan para los descansos. La discreta red que sustenta a los pueblos pequeños comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer: multiplicar la atención. Henri y Geneviève se convirtieron en una nota al pie, en un proceso discreto. Isabel intentó una última reinvención pública y, sin audiencia, se cansó. El notario respondió a los tribunales con términos breves y fríos. El mundo se movía a la velocidad exacta de lo que necesitaba arreglarse. Con motivo del primer aniversario de la escuela, se realizó una noche de puertas abiertas, luces cálidas en el techo del salón, la mesa de su madre con pastelitos compitiendo con el pan del panadero, risas que parecían tocar el piano. Adrian dijo poco. Clara, desde el centro del círculo, agradeció a quienes habían aprendido a decir no, a quienes habían aprendido a pedir ayuda, a quienes habían descubierto que el amor verdadero no requiere contraseñas ni poderes notariales. «Lo que hacemos aquí es muy sencillo», concluyó. «Entrenamos nuestros oídos al sonido de una puerta bien cerrada». Al final, Adrián se sentó al teclado y tocó la 4 acordes había prometido aprender. Falló una, acertó otra y se rió de su propio tropiezo. Clara se apoyó en su hombro y susurró algo que solo ellos dos oyeron. Toda la sala aplaudió inoportunamente, lo cual, tan humano, se convirtió en algo correcto. De camino a casa, la calle estaba silenciosa y sin amenazas. En la puerta, Clara sacó la llave del bolsillo y antes de girarla, tocó 2 veces en el bosque. Un gesto nuevo, sin superstición, solo un mensaje al corazón. «Ya vamos». Adrian apoyó la frente en la de ella. Del piano del vecino salieron 3 notas que parecían llamarla. Sonrió. «¿Sabes lo que descubrí?», dijo. «Que ya no necesitamos un bistró como refugio y el refugio del otro». La llave giró con el sonido. Preciso de algo perfecto. La casa respiró, no como un escenario, sino como un personaje. Y, mientras el vapor del té subía de la taza, el teclado parpadeó con una pequeña luz, como pidiendo un bis. Clara se sentó junto a Adrián. Él puso los dedos en do, ella en sol. La melodía que surgió fue completamente simple y, por lo tanto, completamente verdadera.
El invierno regresó lentamente, como quien conoce su hogar. La hiedra del bistró se quebró, el río se llenó de agua con la lluvia, y las ventanas de la ciudad comenzaron a vislumbrar pinos y pequeñas luces. En la cocina, el teclado ocupó su lugar, entre el salero y un jarrón con ramitas de romero. Adrián y Clara tenían una nueva forma de empezar el día. Café filtrado, 2 páginas en el cuaderno y 3 notas de cata, como quien afina su alma antes de salir. A escuela del pomo de la puerta, creció más allá del salón comunitario. Consiguió una sala prestada en la biblioteca del barrio, una tarde al mes en el auditorio de la universidad, 2 voluntarios permanentes en el departamento jurídico y una fila de personas que ofrecían su tiempo, no solo sus opiniones. Uno de los primeros estudiantes, Kaique, de 19 años, llegó con un contrato para una pasantía demasiado buena. Se fue con correcciones, una sonrisa incrédula y la frase de Clara escrita en el bolsillo. Quien tenga prisa, desconfíe. Quien acepte preguntas, quédese. Una mujer de 62 años trajo a su amiga, que casi había caído en la estafa del príncipe extranjero. Aprendieron juntas a apagar el teléfono y llamarse solas. Una joven pareja entró de la mano y salió con reglas sobre contraseñas y respeto. La escuela se había convertido en una gran cocina. Cada persona trajo un ingrediente y, al final, todos comieron. Una de esas noches, la madre de Adrián se apoyó en el pasillo con un pequeño plato de pasteles y habló en voz baja, como si compartiera un secreto. Sabes que lo que estás haciendo aquí es lo contrario de lo que te hicieron, ¿verdad? En lugar de quitarte documentos, estás devolviendo sentencias. Adrián se rió con los ojos. Eso es, mamá. Aprendí a leer las puertas. Ahora te enseño a escuchar las bisagras. En el bistró empezó a aparecer una nueva clientela. Gente que venía por la comida y se quedaba a escuchar a Clara sugerir un vino como si contara una historia, no sobre la etiqueta, sino sobre la textura de la vida. Este tiene buena acidez para cuando el día se ha hecho demasiado largo. Este abraza platos que me recuerdan a casa. El maître añadió con orgullo y discreción al final de la carta. Carta orientada por C. del Montel, propietario, que no era de dar discursos, lo resumió todo en un tímido brindis al final del día. La cocina es mejor cuando la habitación tiene alma. Adrián, observando desde una mesa auxiliar, descubrió un placer que no cabía en las hojas de cálculo. Ver Clara ocupar había algo profundamente correcto en ese cuerpo seguro, en los gestos que decían, sé lo que hago, en la alegría. Inesperada cuando alguien volvía solo para agradecer una propina. En casa, por la noche, él contaba pequeñas victorias que nadie en la industria entendería. Ella le recompensaba con otras aún más pequeñas, igual de valiosas. La mesa 3 aprendió a compartir el postre. La clase de hoy descubrió que el no también es amor. Las primeras cartas llegaron de pueblos vecinos pidiendo una sucursal escolar. ¿Puedes enseñarnos a enseñar?, preguntaban. Clara garabateó un manual sencillo sin jerga, con ejercicios de conversación y señales de advertencia. Adrián se encargó del registro, el fondo y la gobernanza. Y por primera vez, un proyecto con su nombre en el centro no dependía de su imagen para existir. Era una red de gente común que reparaba cerraduras. Parecía pequeño, era enorme. Isabella reapareció una vez con menos ruido que antes, un sobre dejado en recepción, sin remitente visible. Dentro, 2 hojas de papel y una frase, lo siento. Adrián lo leyó, respiró hondo y lo guardó en una carpeta de asuntos cerrados. No había odio,
Había higiene, ya no tenía hogar. El pasado, al no encontrar eco, se convierte en polvo. Aprendió a hacer borrón y cuenta nueva con ternura. Un domingo decidieron viajar sin plan. Alquilaron un coche pequeño, metieron una maleta y el teclado en el asiento trasero y subieron por las montañas hasta un pueblo de nombre corto y aire limpio. Comieron sopa en una plaza, compraron pan en una panadería con mostrador de mármol y se alojaron en una casa de huéspedes donde la recepción aún conservaba teclas largas sobre un panel de madera. Esa noche, el dueño de la casa, con una risa agria, les pidió que tocaran lo que fuera. Tocaron lo que sabían, 4 acordes, y el resto lo inventaron con valentía. Los desconocidos aplaudieron a destiempo. Clara les dio las gracias con un buenas noches, que hizo parecer que todos vivían juntos. De regreso, al descender la montaña, el cielo se abrió de un azul insolente, y Adrian pensó, sin idealizarlo: sobreviví, no al escándalo ni a sí mismo, no a la tentación de encerrarse para siempre, a la trampa de creer que la lucidez y el cariño no pueden coexistir. Miró a Clara, que dormía apoyada en la ventana, y descubrió que el amor, para él, tenía una nueva definición: alguien con quien compartir el silencio sin tener que dar explicaciones. La última reunión del año la escuela Mazanetas también era la más bonita. Gente de todas las clases, una mesa larga con frascos de brigadeiro, pan, fruta y cuadernos, niños jugando con chapas, un señor tímido enseñando a doblar servilletas en un respetuoso triángulo. Mateo apareció con un pastel sencillo, no preguntes de dónde viene. La madre de Adrián trajo un mantel de domingo a cuadros, y el maître sirvió una bandeja de quiche de puerros sin mencionar el nombre del bistró. Clara abrió la mesa. Las puertas del corazón y las puertas del bolsillo son parecidas. Aprendemos por el sonido. Gracias por estudiar con nosotros. Pasó la voz, y cada persona compartió un significativo no que habían dicho este año. La sala, antes un escenario por miedo al contrato, se convirtió en un auditorio para pequeños actos de valentía. Cuando fue el turno de Adrian, no trajo números, trajo un objeto, un llave vieja, gemelo de ellos. «Este es para la biblioteca del barrio», dijo, «porque cada puerta que le abrimos a alguien nos recuerda la primera que nos abrieron». Aplaudiendo, un niño pidió tocar la llave. Adrián lo dejó. Esa noche, en casa, la luz era de un agradable amarillo. Sobre la mesa, 2 tazas con marcas circulares. En el aparador, un jarrón de violetas que insistían en florecer. En un rincón, el teclado parpadeaba pidiendo más. Clara abrió la ventana. Dejó entrar la brisa y se quedó un segundo mirando la calle. Un hombre cerrando su puesto, una pareja compartiendo abrigo, un perro que se detenía a olfatear cada farola como si leyera el periódico local. Se giró hacia Adrian. ¿Recuerdas la definición que di en casa de sonido dividido? Quiero añadir algo. Decir: el hogar es el lugar donde podemos perder una nota. Y aún así, la música mejora. Sonrió con esa gratitud serena que no necesita pruebas. Se sentó al teclado y empezó a tocar los acordes. Clara se apoyó en su hombro y la canción, tan sencilla como la vida que habían elegido, se desplegó sin prisa. Entre notas, Adrian recordó el estrecho pasillo del bistró, la primera vez que Clara lo tomó del brazo y le dijo: «Ahora». Allí renació. Allí la vida cambió el verbo de soportar a suceder. Cuando terminaron, con los dedos aún en el aire, sacó una carpeta transparente de un estante y la colocó sobre la mesa. «¿Qué pasa?»,
preguntó ella. ¿Qué sigue? Lo abrió. Un estatuto sencillo. La escola das Maçanetas no tendrá mi nombre en la cima, tendrá el tuyo. Yo estaré en la base, como he aprendido a ser, apoyando, no liderando. Y hay una cosa más. Sacó un sobre más pequeño. He invitado a la biblioteca a ser anfitriona. Un club de puertas una vez al mes. Lectura sobre decisiones, contratos y afecto. ¿Quién media? Tú. Clara leyó despacio. Las palabras se asentaron en su pecho. Cuando levantó la vista, no era solo emoción, sino decisión. Entonces te daré un más tarde también, dijo. Dije que sí a vivir juntos. Hoy digo que sí a envejecer juntos y propongo una regla. Toda decisión importante en la Cámara, antes de firmarse, pasa por nuestra mesa con pan y pluma. Si no podemos explicarla, la decisión es errónea. Él asintió y ambos rieron ante lo obvio. El teclado volvió a parpadear. Afuera, un vecino llamó a la puerta y, curiosamente, sonó precioso. Adrián sacó la llave del bolsillo, la hizo girar en el aire e improvisó un brindis sin copas. A las puertas que se abren desde dentro, a las manos que no empujan, sino que invitan, a nuestra música desafinada que siempre termina resolviéndose en el tono adecuado. Clara completó, y al amor que no pide contraseña, pide presencia. La llave cayó sobre la mesa con un pequeño tintineo. El sonido de algo bien hecho. La cámara invisible se retiraría ahora si esto fuera una película. Mostraría ventanas iluminadas, perros durmiendo, alguien riendo al teléfono. Pero no se retira. Se queda en la mesa, en los anillos de café, en las migas de pan, en la agenda del club anotada. Porque fue aquí, exactamente aquí, donde casi comenzó una historia de golpe de Estado, y fue aquí donde otra, mucho más grande, decidió continuar. Descripción. SEO potente. Una historia realista y conmovedora. Sobre decisiones, pertenencia y puertas que se abren desde dentro. Adrian Morel, un empresario en la cima de su carrera, casi cae en una estafa familiar, hasta que Clara Delmont, la camarera que siempre lo atendió con amabilidad, escucha lo que no debía escuchar. Lo que comienza como una advertencia en el pasillo se convierte en un viaje. Aprender a decir no, crear escuela del pomo de la puerta, y descubren que el hogar es el sonido que dos personas deciden compartir. Una historia contemporánea de amor, valentía y educación financiera que salva vidas silenciosamente. Mire hasta el final para ver el gesto que redefine la familia y cómo cualquiera puede reconocerlo. Puertas falsas antes de firmar. Si te tocó, comenta. Lo abro desde dentro y compartirlo con alguien que necesite escuchar esto hoy.